Gracias, Señor, por tu sabiduría que nos diste por medio de la palabra de Dios. Señor, para poder tener éxito, para poder cumplir con tu voluntad en nuestra vida, necesitamos tanto de tu sabiduría. Por favor, Señor, esta noche, que escuchamos el mensaje y que pongamos en práctica lo que nos dices, Señor, porque nuestra vida depende en Él, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén. Esta noche estamos en Santiago 3. Vamos a cubrir un poco de versículo 13, pero la unidad literaria es versículos 13 a 18. Estamos hablando de la sabiduría y vamos a ir lentamente porque es súper importante entender este texto aquí. La verdad, si no entendemos el texto, todo lo demás es inútil. Es inútil, porque si no aprendes la sabiduría, lo que es poner en práctica, lo que es hacer la voluntad de Dios, todo lo demás no importa. Entonces tenemos una gran necesidad de la sabiduría en nuestra vida. Vamos a leer todo nuestro texto, Santiago 3, 13 a 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ahora, como le habíamos dicho, no tiene sentido seguir en el proceso si no queremos aprender más de la Biblia, si no queremos realmente, yo diría que si le preguntas a cualquier persona, ¿te gustaría tener sabiduría? ¿Quién va a decir que no? Entonces, básicamente, las Escrituras nos dicen, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Y nuestra respuesta por medio de nuestras acciones, no, gracias. Se requiere mucho de mí, no estoy interesado. Pero la sabiduría depende en conocimiento. Primero tenemos que tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, es imposible aplicar sabiduría sobre una situación, porque no puedes poner en práctica lo que no sabes, ¿verdad? Y por eso leer la Biblia es tan importante. Leemos la Biblia, agarramos conocimiento y luego Dios nos enseña a aplicarlo en nuestra vida. Definición de la sabiduría. La sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento que tenemos y entender la mejor manera de lograr las metas que Dios nos da. Entonces, la sabiduría no solamente es qué es lo que debes de hacer, pero cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Porque hay muchas maneras de hacer algo, pero ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera que Dios quiere para poder glorificar a Él y tomar el mejor camino en nuestra vida? Y eso es algo que los pastores deben de hacer, no simplemente predicar, haga eso, no haga eso, pero también predicarles cómo se debe de hacerlo. Eso es el problema. Hoy en día no oigo muchos pastores hablar acerca de la oración y ese en sí es un gran problema. Creo que la respuesta, el por qué, es porque ellos mismos no saben
orar o no entran en oración. Pero, pero ellos nunca enseñan a la gente, como sus discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y entre todas las cosas que pudieron decir, le dijeron, enséñanos a orar. Entonces nosotros debemos, y Jesús les enseñó, entonces hay que enseñar a la gente cómo lograrlo también. La lengua, como en nuestro texto literario que acabamos de terminar, de 1 a 12, estamos hablando de la lengua. Y la lengua es tan importante porque contiene la vida y la muerte en la lengua. Y por eso creo que como es la cosa, si tuviéramos que decir qué es lo que más afectaría a la gente en tener éxito en ser cristiano, sería la lengua, sería el problema más grande. Entonces, debido a eso, Santiago continúa y él va a empezar, escogió este momento justo para hablar de la sabiduría, exactamente después que habló de la lengua, y eso es importante. Santiago está lidiando con las pruebas y con las tentaciones que nos llega a todo el mundo que son cristianos, todo el mundo que está tratando de hacer lo bueno, están tratando de glorificar a Dios. Entonces, solamente por medio de esas pruebas, por medio de esas tribulaciones, de esas cosas que estamos pasando, vamos a poder navegar esos asuntos con la sabiduría de Dios. Es imposible navegar asuntos sin tener el conocimiento, sin saber cómo aplicar lo que Dios quiere, la decisión correcta que Dios tiene para nosotros. Es imposible sin haber absorbido todo la palabra de Dios diariamente. Nosotros, como había dicho anteriormente, simplemente hay 3 tipos de personas. Número 1 es uno que está entrando en un problema, otro que está pasando por un problema y otro que está saliendo de un problema, y el que sale del problema simplemente da vuelta por un periodo de tiempo para entrar en un problema diferente. Entonces, si sabemos que va a llegar problemas toda nuestra vida, hay que preparar por estos problemas, ¿no? Hay que absorber la palabra de Dios, meterlo adentro, importarlo en nosotros para que nosotros podemos transformar nuestra mente, renovarnos. Eso es lo que debemos de hacer. Fíjate de todas las decisiones que hay en el mundo, ¿no?, que tenemos que tomar. Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, comprar un carro nuevo. ¿Qué carro voy a comprar? Entonces uno va a un lote y hay muchos carros. No simplemente estás diciendo, voy a comprar este carro. Tú también estás diciendo, yo estoy negando o rechazando todos los otros carros demás. Entonces hay que mirar al fondo y es exactamente lo mismo. Eso es sencillo. Una cosa más grande. Cuando hemos decidido a casar con nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa, no simplemente dijimos sí a nuestra esposa, nuestro esposo, pero dijimos no a cualquier otro hombre o mujer en nuestra vida. O sea, rechazamos los demás, rechazado para jamás pensar en otro hombre o mujer. Entonces tenemos que entender que las cosas que nosotros decidimos van a determinar el curso que llevamos en la vida. Santiago 3:6. Ya habíamos leído esto en nuestra unidad literaria anterior. Santiago 3:6 dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nosotros, nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. O sea, afecta el curso de nuestra vida. Y también las decisiones buenas que tomamos también hace y tienen un efecto positivo en nuestra vida.
inflama el curso o afecta para el bien el curso de nuestra vida. Alguien lo dijo y tiene un poco de sabiduría hace tiempo. Dicen, y suena cierto, ¿no? 5 años de hoy, tú vas a ser exactamente la misma persona que tú estás, simplemente por los libros que estás leyendo y las personas con que estás juntando, ¿no? Gente buena, gente haciendo lo bueno, estás leyendo la Biblia, estás absorbiendo la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Nosotros vamos a levantar algún día, o si tú tienes una práctica de leer la Biblia diariamente, tú te vas a levantar después de 1 año, 2 años de decir, wow, es que simplemente de leerlo diariamente ya empiezo a tomar decisiones que no hubiera yo tomado antes para el bien de mí y mi familia. La Biblia dice que, vamos a Mateo 7, la Biblia dice que solamente hay 2 caminos en la vida que podemos escoger. Mateo 7, versículos 13 y 14. Existe una senda amplia que lleva a la perdición y una senda angosta que lleva a la vida. Una senda estrecha que lleva a la vida. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te fijas aquí, tenemos una puerta y tenemos una senda. La puerta es Jesucristo. Entonces todo el mundo dice, bueno, yo tengo a Cristo, soy Cristo, pero no simplemente es declarar a Cristo. También, aparte de la puerta, tenemos una senda que tenemos que atravesar. Tenemos que caminar esa senda por toda nuestra vida. Entonces, si vamos a caminar esa senda, necesitamos sabiduría, porque la senda o el camino es muy, muy estrecho. Y son pocos que la hallan. Mateo 7, versículos 24 a 27. Luego vamos a hablar de la arena y la roca. Dice en 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Grande. El infierno, básicamente, es lo que está diciendo ahí, tan grande que fue su destrucción. Aquí lo que tenemos simplemente es una ecuación de matemáticas. Es muy difícil de hacer, pero es muy simple entender lo que Dios requiere de nosotros. Vamos a mirarlo. Dice, oye estas palabras mías, versículo 24. Porque, por tanto, cualquiera que, número 1, oye estas palabras mías, y luego, número 2, las pone en práctica. Entonces, esas dos cosas, si sumamos, oye esas palabras mías y las pone en práctica, entonces tu vida será semejante a un sabio que edificó su casa sobre la roca y pudo aguantar, soportar todos los problemas, las tribulaciones, las aflicciones que hay en esta vida, que existen para sacarnos del camino, de la senda. Y simplemente 1 más 1 son 2, ¿no? Si yo puedo escuchar las palabras del Señor, lo que está en la Biblia, y si llego a ponerlos en práctica, me van a considerar sabio. Y necesitamos
hacer esto. Ese es un mensaje que necesitamos escuchar más y más. Porque la decisión más grande que vamos a hacer en esta vida es escoger a Jesucristo como nuestro Salvador. Y aún la gente sabe tan poquito de su salvación. Imagínate en una iglesia grande, me gustaría hacerlo en una iglesia grande, que ponemos todas las personas en una iglesia de 300, todos los nombres en una canasta, y sacamos una rifa, y la persona que sacamos, párate un momento y hablarnos bíblicamente acerca de tu salvación, cómo estás seguro que lo tienes y por qué estás tan seguro que vas a ir al cielo. Y la gente tendría pavor. Ay, que no me escoja mi nombre, por favor, yo no quiero ganar esta rifa. Y aún es tan importante, nuestra eternidad está en este asunto. Y mucha gente no puede ni decirte 30 segundos de la salvación bíblicamente. Ok, hablando de los proverbios, porque vamos a entrar en los proverbios, porque si tú miras Santiago, tiene mucho que ver, es muy parecido a los libros Job y Proverbios. Hay mucha información ahí que necesitamos y vamos a mirar unos versículos. Los proverbios tienen casi lo mismo que hemos estado hablando en Santiago. Es escuchar y hacer, atravesando los problemas que tenemos en esta vida, la lengua y nuestro hablar, venciendo la tentación. Esas son las cosas que encontramos, unos ejemplos que encontramos en Santiago, igual en Proverbios, y hay que verlo. Vamos a Proverbios 1 y vamos a leer versículos 2 a 7. Vamos a mirar el propósito de los proverbios. Sale en el principio. Proverbios 1, versículos 2 a 7. El propósito. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. 4. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Dice en versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces, si la gente lleva 5, 10 años en una congregación, y ellos tendrían pavor si alguien les llama para que hablen un poquito de su salvación, eso simplemente es una gran indicación de que no están creciendo en su fe, ¿no? Y la gente le gusta decir, yo tengo fe, tengo grande fe, pero nunca leemos la Biblia. Es imposible que uno tenga fe si no estás leyendo la Biblia. Imposible. Entonces, ¿cómo podemos decir qué significa eso? Una persona que no está creciendo básicamente no es sabio. No son sabios. Y tiene grandes implicaciones, como vamos a mirar al mero último de hoy. Les voy a explicar. Si nosotros no llegamos a ser sabios en las Escrituras, tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Número uno, nuestra vida se va a parecer el caos. O sea, vamos a entrar y salir de problema tras problema, no teniendo la mejor salida y no gustando, no aprendiendo a tener gozo cuando pasamos por varios problemas, como dice Santiago en Santiago 1. Necesitamos adquirir habilidad, necesitamos sabiduría.
Vamos a el mismo capítulo 1 de Proverbios, versículos 20 y 21. Dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Fíjate, 4 veces en una forma u otra, 4 veces en 2 versículos habla de lo que está haciendo el sabiduría. El sabiduría está, clama en la calle, básicamente clama ahí es grita. La sabiduría grita. Cada vez que salimos de la iglesia, cada vez que pasamos el librero caminando hacia la salida para ir a trabajar y vemos la Biblia y sabemos que debemos de leerlo y no lo leemos, está gritando, está clamando a nosotros la sabiduría. Léame, aquí estoy, tengo todo lo que necesitas. Alza su voz, clama, y nosotros sabemos esto. En el corazón de nuestros corazones sabemos que debemos y necesitamos hacer más, leer más y entender más de lo que la Biblia tiene para nosotros. Sabemos, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, no es un gran secreto. Sabemos que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para para ser efectivo, tener eficaz con la palabra de Dios en nuestra vida. Proverbios 2, y empezamos en versículo 1. Vamos a mirar una causa y efecto aquí, una causa y efecto. Proverbios 1 a 4, primero. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Eso fue versículo 12 y 13, perdón. La causa y efecto, en versículos 1 a 4. Ahí el primero, en versículos 1 a 4 dice, hijo mío, si recibes, o sea, si es que recibes mis palabras, básicamente ponelos en práctica. Y si atesoras mi mandamiento dentro de ti, da oído a la sabiduría. O sea, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? O sea, tú tienes una decisión ahí. Ahí está la causa y el efecto. Si de veras tú estás atesorando la palabra de Dios, si tú de veras estás recibiendo y actuando y obedeciendo lo que tú estás leyendo, entonces se va a mirar en un efecto tan profundo que todo el mundo se va a notar. Va a ser muy visible y de esa manera podríamos conocer a la gente por sus frutos, ¿no? Aquí dice, atesoras mis mandamientos dentro de ti. Entonces, ¿cómo se mira una persona que está atesorando algo? ¿No? Alguien que no quiere soltar algo. Yo puedo pensar en un bebé recién nacido buscando la leche de su mamá. ¿Qué le pasa al niño si está tomando leche y le das leche, o sea, tiene mucha hambre y le das leche por 30 segundos nada más y se lo quitas? ¿Qué pasa? El niño empieza a llorar. No, dámelo. Y empieza a clamar, gritar, no, algo está mal, yo necesito comer. Entonces, ¿cómo somos nosotros con la palabra de Dios? Mañana, otro día. O estamos leyendo la Biblia y suena el teléfono, a ver quién es. Quiere decir que no está importante. No estaba tan importante, estaba más importante cuando se sonó el teléfono. Entonces necesitamos disciplinar nuestra vida, necesitamos mostrar el fruto en nuestra vida de que
la palabra es número uno. La palabra, yo no puedo vivir con la palabra de Dios de igual manera que un bebé recién nacido no puede vivir sin la leche de su mamá. Es la misma manera, no vamos a crecer. Ese bebé no va a crecer en la fe, va a ser igual que la persona que está sentado 5 o 10 años en la congregación y no lea la palabra, no pone en práctica la palabra y básicamente sigue siendo igual como el día que entró en la iglesia. Atesorando las palabras. Era una vez, yo creo que fue hace como 20, 25 años pasado, tenía un empleado en una bodega que yo estaba a cargo y había un señor que, era hispano, pero él quería aprender inglés, quería, hasta me estaba enfadando, tenía un libreto que él siempre, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice esto? Y como cada rato, aunque no estábamos en break, y me estaba enfadando y hasta, ¿sabes qué? Tienes que trabajar, estás perdiendo el tiempo, vámonos. Pero él se quedó grabado en mi mente porque él, en su mente, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender, yo voy a aprender y nada me va a detener. Hasta me estaba enfadando con tantas preguntas que me hacía. Y tenemos que buscar la palabra de Dios de la manera igual. Tenemos que buscarlo, atesorarlo como si fuera lo más rico en nuestra vida. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que la gente cuando se van a salir de su casa? Y estoy seguro que te ha pasado a ti, ¿no? Que vas como a una cuadra y te das cuenta que no tienes tu celular, ¿verdad? Y das vuelta, vámonos, no. Pero hacemos lo mismo cuando vamos a la iglesia y nos dimos cuenta que no trajimos la Biblia. No sé, ¿qué tanto atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida? Proverbios 1, versículo 21. Proverbios 1. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, Proverbios, sí. Sí, Proverbios 1, 20 y 21. ¿Estoy ahí? No, perdón. Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 5 a 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, versículo 13 y 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Aquí en el versículo 5 dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y somos tan acostumbrados de apoyarnos en nuestra experiencia, lo que hemos hecho, lo que dice nuestra familia, o lo que leemos en el internet, etcétera, etcétera. Y nosotros nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, pero si conoces la escritura Salmos 50:21, que el Señor hablando a las personas y dice, tú pensaste que yo era tal como tú, pero yo te reprenderé. Entonces, eso es cierto. A veces nosotros pensamos que el Señor es como nosotros, pero Él no es como nosotros, Él es como Él dice en la palabra de Dios. Y a veces la respuesta mejor para nosotros es simplemente no pensar. O sea, no pensar en tu propio manera, como tú lo hacías antes. Señor, ¿tú qué dices? Yo necesito saber de ti. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que haces. Nosotros reconocemos a Él en todo lo que hacemos. Nosotros
o sea, tiene una tendencia en tu casa o con tus amigos que la conversación siempre se gira y se regresa al Señor. No, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, pero si siempre estamos hablando de otra cosa, si siempre queremos cambiar el tema, eso es una indicación muy malo. Y luego dice, versículo 13, bienaventurado el hombre. Mucha gente viene y dice que quiero ser bendecido, pastor, ore por mí. Quiero ser bendecido, entonces por eso yo voy a las iglesias que me prometen 10,000 si yo siembro $1,000, y así quiero ser bendecido. Pero ¿cuántas personas dice que tanto que quiero ser bendecido, que quiero hallar sabiduría, quiero adquirir entendimiento, entonces voy a leer la Biblia? De esa manera somos bendecidos. Esas son cosas, estamos hablando del cristianismo 101, ese es lo mero básico. Si queremos ser bendecidos, lo único que tenemos que hacer, lo básico, lo esencial, lo número uno es leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Hablando de versículos 5 a 7, ahí dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y eso es básicamente las personas, así es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, básicamente, cada vez que no hemos estado en la Biblia y que no nos aconsejamos con personas que son igual o sabios y sabemos que ellos están en la palabra, nosotros nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento. Cada vez que no consultamos a la Biblia o preguntamos a alguien, no, ¿sabes qué? Estoy pasando porque Proverbios 11:14 dice que hay sabiduría en una multitud de consejeros. Entonces, si no nos estamos pidiendo consejos bíblicos, si no estamos entrando en la palabra de Dios, estamos apoyando en nuestro propio entendimiento. Tenemos que entender esto. Eso es la manera correcta de leerlo. Proverbios 4, y vamos a leer versículos 5 a 11. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia o entendimiento, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia o entendimiento. Básicamente ahí, con todo lo que obtengas, quiere decir, no importa cuánto te cuesta, adquiérelo, agárralo, cómpralo, hágalo. No importa el costo. Eso es lo único que necesitamos. No necesitamos un carro nuevo, no necesitamos más dinero en el banco, necesitamos sabiduría y Dios hará lo demás. Versículo 8. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú lo abrazas. Pero si no lo abrazas, quiere decir que no nos va a honrar. A veces hay que leer la palabra al revés para ver cuál es la implicación. 9. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe o acepta mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud
te he guiado. Dice, oye, hijo mío, recibe, acepta mis palabras y muchos serán los años de tu vida. ¿Por qué la gente que siempre busca sanidad en su vida nunca vienen a versículos como esas? ¿No? ¿Quieres vivir más años? Empieza a leer la Biblia, pero aún la gente no hace esto. Están diciendo, me queda 4 meses para vivir y aún no han levantado la Biblia, ¿no? Y aquí hay promesas para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que definitivamente usted se va a sanar. Yo no sé, eso es algo del Señor. Pero lo que estoy diciendo es que si quieres reclamar a algo, si quieres apreciar a algo, decretar o declarar algo, declara las palabras de Dios sobre tu vida y no simplemente los que hablan de la sanidad, sino todas las palabras de Dios. Toda la palabra de Dios. Proverbios 7, versículos 1 a 5. ¿Cómo podemos adquirir a la sabiduría? ¿Cómo podemos adquirirlo? Versículo 1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo o adentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Dice amiga, porque la sabiduría en la Biblia se refiere como es una palabra femenina, sabiduría, por eso se refiere como mejor amiga y no mejor amigo. Versículo 5, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Dice, versículo 1, mis palabras, luego dice mis mandamientos, luego dice mi enseñanza. 3 veces por énfasis, así es como escribían en aquel tiempo. Énfasis, énfasis, énfasis. La palabra, la palabra, la palabra. Se puede decir que básicamente dijo, guarda mis palabras, guarda mis palabras, guarda mis palabras. Entonces uno diría, ya te escuché la primera vez. No, guarda mis palabras, guarda mis palabras, guarda mis palabras. Luego dice, átalos, escríbelos. Átalos, escríbelos, atesora mis mandamientos adentro de ti, como dice la palabra. Tu palabra lo he guardado en mi corazón para no pecar en tu contra. ¿Quieres pecar menos? Entonces guarda la palabra de Dios en tu corazón. Memorízalo, medítalo, practícalo. Eso es la manera de vivir muchos años y agradar a Dios. Vamos a Efesios 7 a 9. Vamos a ver por qué tenemos a fuerzas que llegar a ser sabios. Vamos a ver por qué es tan crítico con nuestra última escritura para esta noche. Efesios 1, vamos a leer versículos 7 a 9 primero. Dice, en Él tenemos redención, Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Cristo. Eso es muy importante aquí. Vamos a repasarlo, vamos a verlo en detalle.
En Él tenemos redención. Obviamente somos salvos por Cristo. Cristo vino a salvarnos. Si no fuera por Él, no somos salvos. Vamos todos al infierno. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, es por su gracia que somos salvos y eso es algo tan rico, como lo explique de esa manera, porque básicamente no tenemos que hacer nada, no hicimos nada para recibirlo y recibimos perdón de nuestros pecados. Versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros. O sea, nosotros en abundancia tenemos a Cristo. Tenemos todo lo de Cristo que queremos, todo lo de Cristo que necesitamos está disponible para nosotros. Dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, por medio del Espíritu Santo, en su poder, en su sabiduría, Él nos hizo entender que teníamos un vacío, que necesitábamos algo en nuestra vida. Eso es su sabiduría. Pero ahora nosotros tenemos acceso a todo lo que pertenece a Cristo. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces, adentro de Cristo, eso es básicamente como debemos de mirar esa parte, la buena intención que está adentro de Cristo. Nos dio a conocer este ministerio. Entonces, si estamos en Cristo, nosotros podemos conocer el misterio. Existe esas sabidurías, lo he dicho anteriormente, existe personas que los llamamos gnósticos y esos gnósticos supuestamente actúan de la forma de que si Dios no te lo dio, entonces no es para ti, pues simplemente yo te lo explico de esa manera. Y básicamente tenemos la mayoría de las iglesias portando de esa manera porque en ninguna iglesia casi es muy raro que yo veo que los pastores, las iglesias tienen un programa donde enseñan a la gente a estudiar la Biblia. Entonces ellos prácticamente están diciendo, confía en nosotros, solo escucha de aquí, tú no tienes que esforzarte en tu casa para aprender más. Nosotros encargaremos. Entonces, no es de gran importancia las iglesias y los pastores que la gente realmente entienda. Pero quiero decirte con este versículo que nosotros podemos entenderlo. Podemos entenderlo. Dios, si Él te revela, si tú eres salvo, si has sido regenerado adentro de Cristo, adentro del Espíritu Santo, existe la habilidad de entender todo lo que Cristo tiene para nosotros, su plan, su voluntad para nuestra vida. Podemos entenderlo. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjate, aquí Pablo escribiendo, Pablo nunca pediría de Dios algo que es imposible recibir. O sea, ¿por qué vas a pedir algo? Yo oro que alguien aprenda a volar, ¿no? En su cuerpo, con su cuerpo, volar en el aire con su cuerpo. Imposible, nunca va a pasar. ¿Por qué hay que orar de eso? No se hace. Entonces Pablo ora porque es posible. Es posible que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo en todas las Escrituras, todas las personas, no importa tu educación, no importa. Y tenemos que entender esto. Si tú tienes vida, si tú estás respirando y si tú has dicho, yo no puedo, para mí es como leer China y no conozco China, tú puedes entenderlo.
Hay que saber eso. Y por medio de eso es tener la sabiduría que Él nos dará. Pero primero hay que levantar la Biblia. Hay que preguntar a gente sabio. Hay que buscar en el internet, no simplemente recetas y cosas como arreglar el carro, sino buscar cómo estudiar la Biblia más. O agregarnos a un grupo donde están enseñando a la gente. O pedir de tu pastor, pastor, ¿por qué no nos enseñas a aprender o a estudiar la Biblia para nosotros mismos? ¿Por qué no empiezas una clase para la gente? Eso es lo que necesitamos. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Sabiduría y revelación básicamente hablando de que la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Eso es la revelación. Aquí no está hablando de una revelación especial. No, Dios me está dando una revelación. No, la voluntad de nuestra vida. Y podemos conocerlo, podemos entenderlo mejor. Entonces, sabiendo que es tan importante saber la Biblia, hay que hacerlo, hay que atesorarlo, hay que atarlo a nuestras manos, hay que sacar un nuevo meta. Hay que decidirnos desde mañana o desde esa noche, poner un plan en acción. Lo que yo he aprendido es que si tú nunca lo pones en la agenda, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Hay que ponerlo en la agenda. Cada día, a tal hora, yo leo mi Biblia y leo tantos capítulos. Y en el día y en la noche o X, como tú has decidido. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Básicamente está diciendo, si tú eres sabio, demuéstralo. Si tú eres sabio, demuéstralo. Entonces necesitamos mostrarlo. Si realmente somos sabios, se va a mostrar en nuestras decisiones, nuestro camino, nuestros amigos, los libros que estamos leyendo. Tenemos que demostrarlo. Es muy fácil saber las personas que están siguiendo y poniendo en práctica las palabras de Dios. Aquí en nuestro texto literario, para terminar, por eso es tan importante entender, y por eso vamos a ir lentamente, porque el resto de Santiago no importa nada si nosotros no aprendemos a ponerlo en nuestra vida. Y por eso vamos a entender exactamente lo que Santiago nos está diciendo de versículos 13 a 18. Hay que hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias que tenemos personas que quieren aprender la palabra de Dios, Señor. Y solamente por medio de Cristo va a suceder eso. Pero lo más importante, Señor, que nos dices desde tu palabra es que es posible, Señor. Y hay esperanza para nosotros, no importa nuestro nivel del grado, no importa lo que ha sucedido en nuestra vida o nuestras circunstancias. Señor, envía el Espíritu Santo, revela tu voluntad a la gente por medio de la palabra de Dios, Señor, para que podamos conocerte más y ser más hecho a tu imagen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.